¿Qué tal amigos? Mi nombre es Gerardo y les doy la bienvenida a su programa Pregúntale a Gera, el programa en el que semanalmente responderemos alguna de las preguntas o dudas que ustedes amablemente nos hagan llegar. Comenzamos. Amigos, al ser este el primer episodio de este programa, no contamos con preguntas realizadas por ustedes, así que nos dimos a la tarea de buscar y de revisar cuáles son algunas de las preguntas o dudas más frecuentes dentro de la comunidad biológica. Notamos que existe cierta confusión con respecto a los términos nativo y endémico, entonces queremos aprovechar este pequeño espacio para intentar aclarar un poquito esta confusión y también para hablar un poco de la importancia de tener en claros estos dos conceptos. Aprovechando también queremos hablar de un tercer concepto que es exótico, ya que está bastante relacionado con los dos anteriores. Estos tres conceptos, nativo, endémico y exótico, están relacionados entre sí debido a que tienen que ver con la distribución de las especies, es decir, en dónde podemos encontrarlas, en qué continente, en qué país, en qué estado, en qué municipio o en qué región geográfica. Esa es, creo que la clave dentro de esos tres conceptos. Como mencionamos al principio, amigos, existe un poco de confusión con respecto a los conceptos nativo y endémico. Esta confusión pudiera deberse a que las definiciones de ambos términos son bastante similares. De hecho, existe solamente por ahí una pequeña diferencia con respecto a ellos, pero es bastante importante tener claro en qué difieren estos conceptos. Entonces, por ejemplo, una especie nativa es aquella que de manera natural se distribuye en algún sitio. Este sitio puede ser un continente, un país, un estado, un municipio o una región geográfica específica. Con de manera natural nos referimos a que la distribución de la especie se debe a la historia ecológico-evolutiva de esta y que el ser humano no ha intervenido en la dispersión y distribución de esta especie. Por otro lado, una especie endémica es aquella que también se distribuye de manera natural en algún sitio, también puede ser un continente, un país o una región geográfica específica, pero la distribución de una especie endémica se restringe únicamente al sitio del que se está hablando, es decir, solamente se restringe a ese continente, a ese país, a esa región geográfica, a ese estado, mientras que una especie nativa puede distribuirse más allá de los límites del lugar en donde se está diciendo. Por ejemplo, el jaguar, no, este jaguar se distribuye de manera natural en varios estados de la República Mexicana, por lo que el jaguar es una especie nativa de México. Sin embargo, no es una especie endémica, ya que la distribución de los jaguares va más allá de los límites de la República Mexicana. Esta otra especie, conocida comúnmente como flor de mayo o cacalozúchitl, es una especie que crece de manera natural en varios sitios del estado de Morelos. Sin embargo, la distribución va más allá del estado de Morelos, por lo que la flor de mayo es una especie nativa del estado de Morelos, pero no es endémica, porque se distribuye en otros lugares que están fuera del estado. Esta otra especie, una leguminosa del género Dalea que no tiene nombre común, solamente se ha encontrado en algunos sitios del estado de Morelos, no se ha encontrado fuera de la entidad, por lo que esta especie, Dalea vacantum, es una especie endémica de Morelos, ya que no se encuentra fuera de este estado. Esta otra especie, conocida comúnmente como conejo teporingo o zacatuche, se distribuye solamente en algunos sitios del eje neovolcánico transversal y no se ha encontrado fuera de este, por lo que el teporingo es una especie endémica del eje neovolcánico transversal. Para concluir esta parte les hablaré un poco del tercer concepto, el concepto exótico, el cual a mi parecer no tiene mucha confusión con respecto a los otros dos. Sin embargo, creo que cuando escuchamos la palabra exótico, se nos viene a la mente, por ejemplo, un animal, un ave, por ejemplo, bastante grande quizás, o con muchos colores,
con plumas muy largas, o una planta también con flores muy coloridas, con flores muy grandes, por ejemplo. Sin embargo, con respecto a los dos conceptos, también el concepto exótico tiene que ver con la distribución de una especie. En este caso, una especie exótica, por ejemplo, es aquella que ha sido introducida en un sitio, en un lugar en el que naturalmente no se distribuye. Es decir, en este caso, el ser humano sí ha sido el motor de dispersión de esta especie, ya que por alguna razón, por ejemplo, porque una planta le gustó mucho, o un animal lo quiere usar como mascota, ha llevado a esta especie de su sitio de distribución natural, es decir, de donde es nativa esta especie, a otro sitio en el que no se distribuye. La jacaranda, por ejemplo, es una especie nativa de Sudamérica, es decir, de manera natural crece en países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros. Sin embargo, como es un árbol muy bonito, con flores muy llamativas, muy vistosas, actualmente se le cultiva en prácticamente todo el mundo, principalmente en zonas tropicales. Es decir, esta especie ha sido introducida en otros sitios. Entonces, en México, por ejemplo, esta es una especie exótica, ya que de manera natural no crece en el país. Esta otra especie, la cotorta argentina, es otro ejemplo más de una especie exótica a México, ya que la distribución natural de esta especie es Sudamérica, es decir, es nativa de países como Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, entre otros. Sin embargo, actualmente se encuentra introducida en México y en otros países. En México, de hecho, esta especie es catalogada como una especie invasora, ya que esta especie, la cotorrita argentina, tiene el potencial de desplazar, por ejemplo, a especies que son nativas o endémicas, en este caso de México. Es importante recordar y anotar también, amigos, que cuando usemos estos conceptos, endémico, nativo y exótico, tenemos que hacer referencia a un lugar, a un sitio, a una localización geográfica, ya que como vemos existen especies que pueden ser nativas de un sitio, pero no ser endémicas de este. Por ejemplo, como vimos, el jaguar es nativo de México, sin embargo, no es endémico de México, es endémico de América. Lo mismo pasa con las especies exóticas. Son exóticas en un sitio, pero son nativas de otro sitio. Entonces, siempre es importante recalcar el lugar del donde se está diciendo que la especie es nativa, endémica o exótica. Finalmente, amigos, ¿cuál es la importancia de tener claros estos tres conceptos y no confundirlos? Por ejemplo, cuando los biólogos están haciendo actividades de restauración ecológica, ellos podrían proponer especies, por ejemplo, de plantas, para restaurar algún sitio. Sin embargo, si ellos no conocen las especies endémicas o nativas de ese sitio, podrían erróneamente introducir alguna especie. Esto podría traer consigo algunas repercusiones ambientales. De hecho, están documentados varios casos en los que especies exóticas a ciertos lugares causaron verdaderos desastres ambientales. Por ejemplo, en las islas de Hawái, cuando el ser humano colonizó estos sitios, llevó consigo animales como perros, gatos, cerdos, que causaron desastres ambientales al extinguir muchísimas especies que de hecho eran endémicas de estas islas. Asimismo, por ejemplo, hay varios estados de la República Mexicana, por ejemplo, que cuentan con más de un tipo de vegetación. Eh, si, si nosotros no tenemos claros esos conceptos, podríamos confundir una especie que probablemente pueda ser nativa de un estado, pero nativa de cierto tipo de vegetación en ese estado. Y si queremos hacer, por ejemplo, una actividad de reforestación en un tipo de vegetación diferente, podríamos estar introduciendo especies aún en el mismo estado. Por ejemplo, Morelos tiene dos tipos principales de vegetación: la selva baja caducifolia hacia el sur de Morelos, y hacia el norte tenemos un poco de bosque templado. Las especies que habitan en ambos tipos de vegetación son diferentes. Muchas de esas especies son nativas del estado de Morelos, pero sería un error intentar reforestar la parte norte del estado con especies del sur, aun cuando todas estas especies sean nativas del estado. Amigos, por mi parte ha sido todo.
Espero que este video les haya gustado y espero que les sea de utilidad. Si tienen alguna duda con respecto a este tema, por favor escríbanos un comentario. Si tienen alguna pregunta que hacernos, también déjennos ahí en los comentarios. Recuerden seguirnos en nuestro canal de YouTube, en Facebook y en Instagram. Yo soy Gerardo y nos vemos la próxima semana con más preguntas para responder. Hasta la próxima.